Cuando les conviene son respetuosos y quieren ser garantistas de la Constitución, pero cuando no les conviene hacen plastilina también de la norma suprema. Es lo que hemos visto durante todo el actuar de la bancada oficialista. Entonces, a mí me sorprende mucho lo que ha emitido el pronunciamiento de la legisladora Inés de Alarcón, que hace este llamado público, que la legislatura respete lo que establece la Constitución, que respete que ya está en el registro oficial un decreto ley que nosotros sostenemos que es inconstitucional, y que no solo la legislatura, sino que también los especialistas en materia constitucional han terminado dando la razón a la Asamblea Nacional. ¿Cómo vamos a respetar un decreto ley que está en el registro oficial cuando la Asamblea Nacional se pronunció dentro del tiempo establecido, que son en 30 días, se pronunció con la negativa y el archivo? Nosotros notificamos también a ese mismo registro oficial y se encuentra con fecha 28 de noviembre ya allí registrado, valga la redundancia, que se había negado y se había archivado. Por eso también hemos dicho que la Corte Constitucional se está prestando, y también el director del registro oficial se está prestando para estas arbitrariedades y estas ilegalidades. Nosotros no vamos a respetar algo que no que carece a todas luces de legalidad. Más vale, yo sí les hago un llamado de atención a ellos, porque desconocen muchas veces lo que establece la Constitución, lo que establece el ordenamiento jurídico vigente, incluso desconocen las competencias que tenemos nosotros como legisladores dentro de nuestro rol fiscalizador y de ejercer el control político, porque esta misma legisladora es la que pretende siempre, y varios de sus asambleístas pretenden siempre, fiscalizar a alcaldes, a prefectos, a vocales de juntas parroquiales, cuando esa facultad no la tenemos nosotros. Esa facultad solo le pertenece a los consejos municipales, a las cámaras provinciales, entre otras. Entonces, no voy a profundizar del desconocimiento que muchas veces tiene la bancada oficialista, pero sí a profundizar lo que en realidad está pasando. Entiendo que ellos tienen que defender a su gobierno, entiendo que ellos tienen que defender a capa y espada las equivocaciones jurídicas que también están realizando, pero lo cierto aquí es, Alexis, Liceni y ciudadanos, que hay una injerencia arbitraria de una función del Estado sobre otra, y en este caso hay una injerencia arbitraria de la función ejecutiva sobre la función legislativa, y que esto supone una grave alteración del orden constitucional, atenta contra el Estado de Derecho, pero también atenta contra nuestro sistema democrático. Esa es la realidad, y eso es lo que nos debe abocar en este momento a alzar la voz, a no permitir que se sigan cometiendo estos actos, porque no es el primero. Ya hemos visto que hay un glosario de inconstitucionalidades que se está cometiendo por parte de la función ejecutiva. Presidenta, ayúdeme a entender por qué la Asamblea en este caso decidió archivar esta ley económica urgente en primer debate y no esperar agotar hasta el segundo, como para no darle pretextos al gobierno a hacer lo que ha hecho. A ver, allí vamos a aclarar porque como decía, la academia incluso nos está dando la razón a la legislatura. Cierto es que hay dos o tres que siempre se venden al mejor postor, por decirlo así. No voy a decir nombres, soy hasta respetuosa de aquello, pero el artículo 140, Alexis, Liceni y Ciudadanos, establece que el presidente de la República tiene la potestad exclusiva de calificar y enviar los proyectos en materia económica urgente a la Asamblea Nacional. ¿Y qué es lo que debe hacer la Asamblea Nacional? Debe aprobar, debe modificar o debe negar este proyecto de ley dentro de un plazo máximo de 30 días. Si no se toma una decisión, si la Asamblea no se pronuncia dentro de ese tiempo, se entendería que el proyecto se debe promulgar como decreto ley. Y allí es importante destacar que aunque el plazo es reducido dentro de un económico urgente, el procedimiento legislativo aplicable para estos proyectos de ley sigue siendo el mismo para el otro tipo de leyes, que es el trámite ordinario, lo que asegura que hay un proceso deliberativo, un proceso participativo, y la Asamblea también tiene la facultad de archivar estos proyectos de ley después del primer debate. Si los legisladores, al conocer el proyecto de ley,
llegan a determinar que este proyecto de ley es inconstitucional, es inoficioso, este proyecto de ley tiene como única finalidad cargar más tributos a la gente, porque esa fue la verdad, más tributos a la gente para poder cumplir con los acuerdos que tiene la función ejecutiva con el Fondo Monetario Internacional y poder tener este nuevo desembolso de 500 millones de dólares. Entonces, esta posibilidad está claramente contemplada en el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que permite archivar cualquier proyecto de ley durante el primer debate, y eso ha hecho la Asamblea Nacional con mayoría absoluta de los votos en el Pleno de la Asamblea Nacional. No solamente con este proyecto de ley, desde el 2014 hasta la actualidad se han archivado más de 52 proyectos de ley, incluso el presidente actual de la República ha votado por el archivo de uno de esos proyectos de ley cuando él era legislador. Entonces, allí la aclaración que la Asamblea tenía toda y tiene toda la competencia legal de archivar un proyecto de ley en primer debate. La Constitución y la ley lo que obliga es que cuando se va a aprobar un proyecto de ley, evidentemente se lo tiene que realizar en dos debates, no en uno solo, para aprobarlo obviamente, pero para negarlo, insisto, si la legislatura, sus asambleístas observan que es inoficioso, que es inconstitucional, que es ilegal, que carga más tributos o por cualquier otra razón, tiene toda la competencia para archivarlo en primer debate, como efectivamente ha sucedido. Incluso hay un dictamen de la Corte Constitucional en el párrafo 52, el dictamen número 1-23-OP/23, donde también se respalda esta postura indicando que el archivo es coherente con los principios de deliberación y autonomía parlamentaria, estimado Alexis y Licenia. La acción de protección, ¿contra qué va enmarcada o contra qué va enfocada, Presidenta? ¿Contra el decreto ley o contra el contenido de la ley en sí mismo? ¿Contra qué van a plantear ustedes la acción de inconstitucionalidad? No es, eso iba a aclarar, es una acción de inconstitucionalidad que nosotros vamos a presentar por varias razones, por razones de forma, por razones también de fondo, por haber transgredido el procedimiento legislativo. La definición de esta inconstitucionalidad de forma que nosotros estamos presentando busca garantizar la coherencia del ordenamiento jurídico, eliminando también estas incompatibilidades normativas y el objeto central de estas razones de forma es que este decreto ley infringe el procedimiento legislativo establecido en la Constitución para los proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica, como lo decía también por la transgresión del procedimiento legislativo, porque en este caso, el 27 de noviembre del 2024, la Asamblea Nacional negó y archivó el proyecto dentro del plazo establecido, y a pesar de esto el presidente de la República lo promulga como decreto ley con fecha 9 de diciembre, violando el artículo 140 de la Constitución y también por transgresión de principio de unidad de la materia,